Queridas amigas, queridos amigos, muy buenas tardes para quienes estamos de este lado del Océano Atlántico. Muy buenas noches para quienes nos están acompañando desde la otra orilla, desde África, desde Europa. Y presumo que dentro de pocos días, Dios mediante, tendremos también la incorporación de las estudiantes y los estudiantes que van a comenzar a hacer el programa de cursos para el doctorado en la República Popular China. Así que calculo que a partir de unos pocos días vamos a tener que decir también buena madrugada del día siguiente para quienes nos estén acompañando desde China. Yo tengo la alegría de ver en este momento rostros de África, rostros de Angola. La veo a mi querida y brillante amiga, la profesora Lina Caloyas, que es la directora del Grupo de Estudio e Investigación sobre África subsahariana. Y veo también caras de Europa que nos están acompañando desde allí. Así que prácticamente en estos ya 41 personas está representada gran parte de América Latina. Y entonces este evento es otra maravilla más que nos regala la Unión Brasileño-Argentina por la Integración Jurídica, que junto con la Unión Chileno-Argentina por la Integración Jurídica han aparecido en el marco del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que tengo el enorme honor de dirigir, y en el programa de cursos intensivos válidos para el doctorado de nuestra también querida Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, nuestra madre común. La Unión Brasileño-Argentina por la Integración Jurídica nació a partir de la iniciativa de nuestro luminoso amigo Nelson Basile Neto, también conocido, also known as Almirante Nelson, segunda edición, que vino con esta propuesta hace ya bastante tiempo y desde entonces no ha cesado de organizar eventos muy, muy interesantes. El de hoy surgió de una conversación que tuvimos con Nelson y me llama la triste atención que cada una de las personas que invité para exponer en la reunión de hoy, que son 4 juristas de enorme destaque de Brasil y de Argentina, todas las personas cuando les dije el título del evento es ¿qué pudimos haber hecho mejor? Todos me dijeron la misma respuesta, todo, todo. Todos me dijeron la misma respuesta. Cuando les dije, ¿qué pudimos haber hecho mejor? Todos me dijeron, todo. Pero lo interesante es que cuando comenté esto con gente de Chile, con gente de Perú, con gente de Ecuador, me respondieron exactamente lo mismo. Yo tengo la sensación, con enorme tristeza, de que la humanidad reprobó este examen, que realmente teníamos los medios y habíamos construido las instituciones internacionales como para haber respondido de manera integrada, fraterna, toda la humanidad frente a este flagelo. Y como insisto muchas veces, basta tomar un lápiz y un papel y hacer las cuentas. Si hubiéramos trabajado de esa manera, en este momento tendríamos a toda la población de riesgo del mundo vacunada.
Desgraciadamente, no trabajamos de esa manera. Trabajamos cada cual para salvarse a sí mismo y a su propia población de cualquier manera y a como dé lugar, con países que tienen ahora 7 veces su población en vacunas, 4 veces su población en vacunas, y países que no tienen vacunas para dar. Y parece que no aprendimos todavía que mientras haya virus en algún país del mundo, va a haber virus en todos. Y que acá no se va a salvar un continente, un país o una región. O se va a salvar todo el mundo, o esto se transforma en, como dicen los norteamericanos, un extinction event. O sea, sí, esto puede ser un evento de extinción para la humanidad. Y no es un evento de extinción a corto plazo, no es un meteorito que pega contra la Tierra, pero sí es de una gravedad inusitada. Inusitada. Todavía podemos mejorar las cosas. Convocamos a este evento con Nelson fundamentalmente no para llorar juntas, sino para ver qué podemos todavía hacer para mejorar las cosas. No solo Brasil y Argentina, toda Latinoamérica y todo el mundo en la medida de lo posible. Gracias por estar hoy aquí presentes, porque esto significa que nos interesa ese futuro. El evento de hoy lo van a coordinar, mejor no podría ser, en representación de la Argentina, una jurista argentina que es indiscutiblemente internacional, porque es magíster de la Universidad de Girona en Cultura Jurídica de Cataluña, porque, y además también de la Universidad degli Studi di Génova, de Italia, y de la Universidad Austral de Chile, y está cada vez más cerca de ser doctora de la Universidad de Buenos Aires y es docente de jefa de trabajos prácticos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y es una persona además entrañable y muy querida. Se trata de la profesora Elizabeth Silva. Y junto con ella, por Brasil, estará, aunque ha demostrado que su amor está repartido entre Argentina y Brasil con el fondo de pantalla que está trayendo hoy, qué lindo fondo de pantalla, nuestro ya mencionado brillante amigo Nelson Basile Neto, el cual comparte con Elizabeth que está tanto en Girona como en la Universidad de Buenos Aires. No le vamos a decir todavía, porque todavía no sabe oficialmente la calificación que ha recibido su tesis en el máster en Cultura Jurídica. Lo único que le voy a anticipar es que vaya preparando la botella de champán. Otra cosa no le voy a decir, pero vaya y cómprese un champán caro porque vale la pena, porque vale la pena, porque la noticia que está a punto de recibir vale la pena una botella de buen champán. Así que no le voy a decir nada más, querido profesor Nelson Basile Neto, le paso la palabra y adelante con este evento en el que estoy muy interesado de aprender. Adelante, Nelson, ponga micrófono y hable usted. Buenas noches a todas y a todos. Querido profesor Ricardo, mi maestro, antes de nada te saludo. Profesor Ricardo, que es director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y además presidente honorario de la Unión Brasileña Argentina por la Integración Jurídica. Muchas gracias siempre por sus palabras, por siempre creer en nuestros proyectos y por nos abrir las puertas de la UBA, la universidad que tanto extrañamos en este tiempo de distanciamiento.
Eu saludo a todos que nos acompanham nesta noite, a todos os professores, as autoridades da UBA, todos os colegas, os amigos. Eu dou aqui, eu pido desculpas para dar um saludo especial à minha abuela, que nos está acompanhando com seus quase 90 anos e que aún não tomou a segunda dose da vacuna, porque estamos muito retrasados neste tema. É com muita alegria que essa noite eu participo neste evento de integração jurídica para discutirmos o que podíamos haver feito melhor em Brasil e Argentina. Este evento organizado por la UBAI, que conta com a coorganização do Foro Universal por la Paz, do Departamento de Ciências Sociais e Pós-Grado da UBA, do Master em Cultura Jurídica de Girona e da UCAI, da União Chileno-Argentina por a Integração Jurídica. E esse evento que, uma vez mais, por ocasião da pandemia, se dá por via Zoom, já que não podemos nos encontrar. Como todos aqui, eu espero escutar a resposta à pergunta que hicimos. O que poderíamos haver feito melhor neste ano de peste? Quando isso todo se começou, eu estava em Girona e recebi uma mensagem do professor Ricardo dizendo que seria de Espanha de imediato, porque as fronteiras da Argentina estavam cerrando. E me falei com o professor Ricardo, que me aconselhou que volvera de imediato também ao Brasil, porque não sabíamos o que iria passar. Não sabíamos como nos quedaríamos, se poderíamos volver, se nos quedaríamos aislados, não sabíamos nada. Era um cenário quase apocalíptico, además porque escutávamos informes de pessoas que volviam seus países e se quedavam em quarentena. Era terrível a situação. Mas eu cheguei em Brasília e tudo estava normal. A gente não usava mascarillas, teníamos e aún temos governantes que negam todo, dizendo que é só uma gripezinha e que não temos que nos preocupar. Um ano depois, eu me pergunto em que nos equivocamos. E, como disse Ricardo, de forma muito sencilla, penso que nos equivocamos em quase todo. Nós perdemos pessoas queridas, todos nós aqui perdemos pessoas queridas. Em Brasil, hoje se morre quase 4.000 pessoas por dia. Em memória dessas pessoas, trago a lembrança do senhor Jorge, que não encontraremos mais na faculdade quando volvermos. É uma situação terrível. Há uma pessoa em Brasil que declarou que tinha dinheiro para comprar 3 hospitais, mas não tinha condições de uma vaga para sua esposa. O governo lo negou por um ano e aún nega a crise por la qual passamos. E aún pior é que em Brasil se converteu em uma luta política, um tema que é nada mais que de saúde pública. Tardamos tanto em empezar as vacunas que criou um sítio web com um pronóstico da fecha de vacunação. A minha fecha será só em 9 meses. Então, com esta situação caótica que atravessamos, me gostaria de escutar esses maestros a dizer que poderíamos haver feito melhor no último ano. Antes de ceder a palavra a los ponentes, eu gostaria só de ler um pequeno trecho de uma canção que diz: Dias tristes, nos cuesta muito estar muito solos. Buscamos 1000 maneiras de vencer a estupidez. Meses grises, é tempo de escondernos. Talvez seja a forma de encontrar-nos outra vez. Volveremos a juntar-nos, volveremos a brindar. Um café queda pendiente em nosso bar. Romperemos esse metro de distância entre tu e eu. E já não habrá uma pantagem entre os dois. Esperamos que assim seja e luego. Assim, pensamos uma vez mais. Dou a palavra ao querido professor Kleber, vamos escuchá-lo. Professor Kleber, que é promotor de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, tem pós-graduação em Direito Civil por la Universidade em Anguera, maestria em Segurança Jurídica e Direito por la Universidade de Girona e doutorando em Direito Civil por la Universidade de Buenos Aires. Dr. Kleber, graças por estar conosco. Estude a palavra. Obrigado. Olá, professores e professoras, amigos e amigas. É um prazer, uma honra, uma grande satisfação participar desse seminário idealizado e capitaneado pela União Brasileño-Argentina por la Integração Jurídica, sobretudo por receber o convite de
uma pessoa que eu tenho um elevado apreço, que é o Dr. Nelson Neto, que faz um brilhante trabalho à frente dessa Argentina. Também é uma grande responsabilidade falar para todos vocês, sobretudo por estarem presentes dois professores que eu tenho um especial carinho. O professor Ricardo Hartmann, que eu não canso de dizer que abriu as portas da Universidade de Buenos Aires para todos nós e, portanto, também da Argentina para todos nós brasileiros. Nós temos um carinho muito especial pelo Dr. Ricardo. Também é uma grande responsabilidade falar na presença da doutora Luciana Scott, que é a minha diretora de tese doutoral, que tem tido uma grande paciência comigo e me ensinado demais, e eu tenho certeza que a doutora Luciana, durante esse tempo que nós iremos trabalhar, irá me ensinar ainda mais, eu aprenderei muito mais com ela, que é uma brilhante jurista. Bom, nesses 15 minutos que eu possuo, e não quero estourar esse horário, eu quero tratar daquilo que eu chamo de standards de proteção à saúde e de combate ao Covid. E eu extraio esses standards, sobretudo, de decisões da Suprema Corte Brasileira e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que no ano de 2020 estabeleceu uma resolução 1 de 2020, que estabeleceu inúmeras recomendações aos Estados americanos, inclusive ao Brasil. É possível se extrair standards de proteção à saúde de decisões da Suprema Corte Brasileira e da resolução oriunda da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Eu não terei tempo suficiente aqui para fazer uma análise crítica se o Brasil ou outros países americanos atuaram de forma correta ou eficiente aplicando esses estándares. Infelizmente, eu não terei tempo de me aprofundar nisso, mas certamente o que importa para nós é que existem esses estándares e é possível, através disso, uma avaliação crítica por cada um de nós. Veja bem, a Resolução 1 de 2020 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em que uma das integrantes é a professora Flávia Piovesan, brasileira, diz o seguinte: há inúmeras recomendações, todavia eu pinço algumas que eu vejo de extrema relevância, de extrema envergadura, para que nós possamos refletir. Primeiro, de que a proteção à saúde é prioritária. A proteção à vida e à saúde da população dos Estados americanos é um direito humano extremamente importante, fundamental e preferencial. E, assim, determina que todos os estados atuem não só de forma urgente e imediata na proteção da saúde, mas também de forma eficiente. Mas uma observação é muito importante. Como se dá essa eficiência? Diz essa resolução da Comissão Interamericana. Essa eficiência deve ser buscada através das melhores evidências médicas, técnicas e científicas. Em outras palavras, os estados devem uma deferência às evidências técnicas e científicas. Além disso, diz a Resolução 1 de 2020 da Comissão Interamericana, de que, para a proteção da saúde, muitas das vezes haverá necessidade de medidas restritivas a direitos humanos. Todavia, diz a resolução que essas medidas restritivas devem estar plenamente justificadas à luz do princípio da legalidade e, sobretudo, elas devem ser proporcionais, necessárias e temporárias, em prol da saúde da população, com base num princípio estabelecido e bem conhecido no direito, nos direitos humanos e no direito internacional, que é o princípio pro persona. Agora, um detalhe muito interessante dessa resolução 1 de 2020 é a atenção que se dá a populações mais vulneráveis. Eu me refiro às mulheres, à população LGBTI, às crianças e adolescentes, idosos, deficientes, a população afrodescendente, os indígenas. A ideia dessa resolução é que
essas medidas restritivas não podem ser utilizadas como uma desculpa para limitar ainda mais os direitos humanos dessa população mais vulnerável. São inúmeras outras recomendações. Penso essas, que sobre a minha ótica, são as mais relevantes. Agora eu passo aos standards que eu posso extrair de decisões da Suprema Corte Brasileira. A Suprema Corte Brasileira, entre acertos e desacertos, no último ano, estabeleceu algumas decisões e delas nós podemos extrair alguns standards de proteção à saúde e de combate ao Covid. A primeira decisão que eu chamo a atenção é uma ação direta de inconstitucionalidade, que chamamos aqui no Brasil de ADIM 6341. Esse é o número. Nessa decisão, o que disse a Suprema Corte? Que a competência para proteger a saúde é uma competência comum de todos os entes federativos. Em outras palavras, a União, o Executivo Federal, os estados e municípios, todos eles têm uma competência concorrente e comum em proteger a saúde da população. Claro, se a competência é da União, dos estados e dos municípios, certamente haverá conflitos. Como solucionar esses conflitos? O Supremo Tribunal Federal Brasileiro disse: para solucionar esses conflitos, deve-se pautar pela melhor realização do direito à saúde. Ou seja, aquele ente federativo que melhor atua em proteção da saúde, é dessa decisão que deve prevalecer. Ou seja, indúbio pró-saúde. E esse princípio indúbio pró-saúde é ainda melhor tecido em outras decisões. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu também que todos os entes federativos, todos os agentes políticos desse país devem, ao proteger a saúde, respeitar as recomendações técnicas e científicas, sobretudo aquelas oriundas da Organização Mundial da Saúde. É claro que normalmente se fala, mas não se trata de uma decisão política? Será que o agente público, a autoridade eleita, não teria um espaço de conformação para decidir como proteger a saúde? Veja, decisões políticas ocorrem quando nós temos duas ou mais medidas, todas elas aptas a proteger o bem-estar da população, a proteger a saúde. Aí sim, a opção ficaria a cargo da autoridade política, do agente público. Mas quando nós observamos que, de acordo com as recomendações técnicas, médicas e científicas, só há uma medida a se tomar, sobretudo em países como o Brasil, países subdesenvolvidos, em que a resposta ao sistema de saúde pública é escassa, é deficiente, em que há medidas que não são eficazes, e nós observamos isso ao longo da história em prol da saúde pública, deve-se uma deferência às recomendações técnicas, médicas e científicas. Em outras palavras, em muitas das questões, não se trata de uma decisão política, mas sim de uma questão técnica, uma questão médica, e não de metafísica. Não trata-se de ciência e não de ideologia. Agora, mesmo que houvesse uma dúvida no plano médico, técnico e científico acerca das melhores medidas para combater o Covid, para proteger a saúde pública, mesmo assim, deveria-se invocar, e assim disse o Supremo Tribunal Federal, dois princípios muito caros ao meio ambiente, mas aplicáveis também em matéria de saúde pública. São os princípios da precaução e da prevenção. Ou seja, se houvesse uma dúvida científica, médico-técnica, mesmo assim, o agente público, a autoridade eleita, deveria se pautar em prol da saúde pública, deveria tomar medidas em prol da saúde pública. Voltamos agora ao princípio indúbio pró-saúde que eu me referi no começo. Claro, certamente as autoridades políticas e agentes públicos dizem, mas a questão econômica assola o país tal qual a pandemia. Agora veja, o que é certo é que a Comissão Interamericana
de Direitos Humanos, nessa resolução que eu me referi, no item 5, traz uma recomendação extremamente relevante acerca da questão econômica. O que diz o item 5 dessa resolução da Comissão Interamericana? De que compete ao Estado proporcionar ingressos econômicos e meios de subsistência àquelas pessoas que têm dificuldade de se manter em confinamento. Informais. Ou seja, para atender ao princípio da igualdade, compete ao Estado proporcionar essas pessoas que têm dificuldades econômicas de permanecer em confinamento, proporcionar meios de subsistência econômicos e financeiros a eles. Agora, veja, um detalhe interessante. A economia não só brasileira, mas de todos os países americanos, ela precisa que a saúde pública seja protegida para que ela, a economia, possa voltar a uma situação de normalidade. Por fim, creio que não vou extrapolar os meus 15 minutos, o Supremo Tribunal Federal também trouxe outro estándar de proteção à saúde pública brasileira. Isso foi através de uma ação de descumprimento de preceito fundamental, aqui chamamos de ADPF, número 669. Nessa ação de descumprimento de preceito fundamental, o que disse o Supremo Tribunal Federal? Disse o seguinte: a liberdade de expressão, sobretudo em democracias jovens, como é a democracia brasileira, trata-se de um direito humano de primeira grandeza. Aqui se fala que a liberdade de expressão possui uma posição de preferência, uma posição preferencial quando em conflito, quando em choque com outros direitos fundamentais. Todavia, o que disse o Supremo Tribunal Federal, que nós não podemos visualizar a liberdade de expressão de um particular tal qual visualizamos a liberdade de expressão de um agente público. Por quê? Porque o agente público, ele tem um dever que o particular não possui, um dever de informar adequadamente o público acerca das situações que podem colocar em risco a sua vida, a sua saúde e a sua segurança. Ou seja, o que o Supremo Tribunal Federal disse é que nós não podemos visualizar a liberdade de expressão, direito humano de elevada grandeza, para tal qual visualizamos para um particular, tal qual visualizamos para um agente público. Deve-se fazer uma devida análise, deve-se contemporizar a liberdade de expressão do particular e do agente público. Doutor, bom, esses os estándares da Suprema Corte Brasileira e da resolução da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Eu tenho absoluta certeza, encerrando, de que se esses estándares que existem fossem bem aplicados, nosso futuro seria bem melhor, bem mais promissor. Muito obrigado a todos. Muchas gracias, doctor Kleber. Muchísimas gracias por su brillante exposición. Y cuando escuchaba a Ricardo y a Nelson, no podía evitar acordarme también cuando comenzó la pandemia y veíamos las noticias de los países cómo se robaban entre sí, tipo piratas, los insumos más básicos de barbijos, respiradores, alcohol. Y yo pensé que habíamos aprendido algo, pero con las vacunas estamos casi haciendo lo mismo cuando hacen acopio innecesario de vacunas, dejando a otros países sin casi nada. Y esos otros países somos generalmente los países que menos recursos tenemos. O sea que volvemos a cometer los mismos errores de siempre y no aprendemos absolutamente nada. Pero bueno, son pequeñas cosas que quería acotar. Ahora les dejo con una brillante expositora que todos conocemos, ella es la doctora Luciana Scotti, una excelente abogada que es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, doctora de la misma casa, profesora de los cursos del doctorado. No quiero sacarle más tiempo porque la verdad que siempre es un placer escucharla y me encantaría escucharla en forma presencial, que espero que sea muy pronto eso, así que bueno, todo suyo el micrófono, doctora. Muchas gracias, Elizabeth, por la presentación. Gracias a Ricardo por la propuesta, a los queridos colegas, a la Unión Argentino-Brasileña,
y en definitiva a todos los que están auspiciando y adhiriendo a este evento, y por supuesto a mis colegas acá en el panel, a quienes conozco y aprecio mucho. Cuando Ricardo me propuso el tema, y tratar de ver desde qué enfoque, desde qué perspectiva lo podía abordar, lo primero que pensé, y más o menos fue para cerca de esa fecha cuando me hacen la invitación, que el Mercosur, el Mercado Común del Sur, que involucra, digamos, a Brasil, que involucra a Argentina y también a Uruguay y a Paraguay, estaba cumpliendo sus primeros 30 años. El 26 de marzo pasado cumplió 30 años. Y lo cierto es que cuando uno hace un balance de nuestro proceso de integración, lo cierto es que advierte que hay muchas deficiencias y que ha habido muchas deficiencias a lo largo del tiempo en este proceso que se dio con una mirada muy económica en sus inicios, en donde después se advirtió que posiblemente lo económico no iba a ser el fuerte del Mercosur y que podía haber una dimensión cultural, una dimensión social, una dimensión política. Se fue encaminando la agenda en ese sentido. Luego se volvió al intento por lo económico comercial, y lo cierto es que en estos vaivenes nos hemos ido diluyendo. Y cuando uno piensa en el Mercosur a 30 años, que justo están en este contexto de pandemia, de crisis sanitaria, uno piensa qué se podía haber hecho Argentina, Brasil, sumado a Uruguay y a Paraguay en el marco del Mercosur. Una negociación conjunta para todo lo que tiene que ver con los insumos sanitarios, pero principalmente la negociación de las vacunas desde el Mercosur, ¿sí? Desde un proceso de integración que busca su inserción internacional en el mundo, y justamente tiene dentro de sus principales objetivos buscar un mejor posicionamiento en el mundo de estos países en desarrollo, que sabemos que nos cuesta mucho alcanzar este desarrollo socioeconómico al que parece ser que siempre es la zanahoria que está ahí muy lejos, y que se entendió desde América Latina que la integración era una posibilidad, una herramienta en ese sentido. Lo cierto es que cuando pensamos en Mercosur, integración regional de nuestros estados y pandemia, claramente y lamentablemente la palabra es fracaso. Como Mercosur no hicimos nada. Si pensábamos, bueno, ¿qué hizo Argentina? ¿Qué hizo Brasil? Cada uno por su lado, y decíamos, digamos, la verdad que nada o casi nada. Desde el Mercosur no hicimos nada, y casi que hasta retrocedimos en lo que, digamos, hipotéticamente se podía haber pensado hace algunos años atrás. Bueno, ¿qué pasaba ante una pandemia con el Mercosur? Creo que uno no imaginaba un escenario tan poco feliz como el que tenemos. Obviamente que siempre la comparación, digamos, está presente, y uno normalmente en esa comparación mira a el proceso de integración por excelencia, que es la Unión Europea. Lo cierto es que la Unión Europea, digamos, ha tenido en este tema también sus deficiencias, porque las hemos tenido todos, ¿sí? A nivel global era algo impensado, y lo cierto es que, digamos, una pandemia global, respuestas globales, esto costó mucho y sigue costando, y cada uno tiró un poco para su propio interés nacional, ¿sí? Lo cierto es que, más allá de, digamos, de esta situación, los estados europeos, dentro del marco de la Unión Europea, advirtieron ya casi en los inicios de la necesidad de afrontar esta situación para abril del año pasado, hace un año atrás. Lo primero fue una plataforma de intercambio de datos para investigadores, obviamente en temas de salud pública, en temas de infectología, en temas de lo que era la pandemia, lo que era el COVID. Hay muchos hitos, digamos, que se fueron dando seguidamente en este mismo plan, y lo cierto es que en junio del año pasado fue muy evidente cuando la Comisión Europea, que es una de las instituciones de la Unión Europea que representa a los intereses comunes, porque la Unión Europea tiene la particularidad o la característica de supranacionalidad, en el sentido que están los intereses nacionales, no desconocemos los intereses nacionales, cada país quiere las vacunas para su propia población en este tema que nos ocupa, pero por otro lado también hay intereses comunes, hay un interés del ciudadano europeo, ¿sí? una identificación cultural en ese sentido. Y fue en junio cuando la Comisión
de la Unión Europea, en representación de sus intereses comunes, presenta una estrategia de la Unión Europea para todo lo vinculado al desarrollo, fabricación y distribución de las vacunas. ¿Sí? Lo cierto es que, todas las cuestiones que tienen que ver con salud pública no es materia estrictamente delegada en la Unión Europea. Los Estados no delegaron la materia salud pública a la Unión Europea, con lo cual podrían haber los Estados optar por su propia estrategia. Sin embargo, los 27 estados, ya dejó afuera el Reino Unido porque ya se había dado la situación del Brexit, optaron por estar adentro de esa estrategia, porque entendieron que era la mejor manera y la mejor posibilidad de posicionarse en el mundo para la obtención de las vacunas. Al punto que, más allá de que digamos, la aprobación de las vacunas fue relativamente lenta en el ámbito de la Unión Europea, sobre todo porque existe en la Unión Europea una agencia europea de medicamentos que es muy estricta a la hora de aprobar las vacunas, y esto es algo que hoy por hoy advierten que quizás se demoraron demasiado en ese proceso. Habrá que ver a largo plazo si esa demora fue buena o no, fue prudente o no, pero parecería ser que hoy, digamos, la distribución está siendo también lenta en el ámbito de los países europeos, pero lo cierto es que, digamos, se aprobaron 4 vacunas, actualmente se aprobaron 2 más, las que no están aprobadas justamente son las que en nuestros medios, la Sputnik, la China, la cubana, o sea, son esas las que, digamos, aún no han tenido aprobación de esta agencia europea de medicamentos, pero lo cierto es que las vacunas, digamos, cuando lleguen y se fabriquen y se puedan distribuir, hay 4 para cada ciudadano europeo. Se obtuvieron 4 para cada ciudadano europeo, o sea, evidentemente, digamos, sobran las vacunas para los ciudadanos de la Unión Europea. Reino Unido quedó aparte, algunos entendieron que, digamos, tuvo, más allá de que evidentemente la estrategia que siguió fue muy distinta, todos sabemos que fue mucho más flexible en cuanto a las restricciones y demás, porque evidentemente estaba por fuera de la Unión Europea, entonces podía hacer un poco lo que quería en ese sentido. Lo cierto es que en el tema de vacunas ha tenido, digamos, más allá de esta cepa o esta variable puntual que tienen, pero ha tenido quizás o aparentemente un mayor éxito, justamente porque la Agencia Europea de Medicamentos no controla al Reino Unido. Entonces, digamos, ese es el punto clave por el que Reino Unido en algún sentido pudo avanzar un poco más en la vacunación. Y que algunos lo ven esto como un éxito del Reino Unido por estar afuera, o lo venden como un éxito por estar afuera de la Unión Europea, que daría mucho tela para cortar, pero no nos dan los tiempos. Si uno, digamos, busca una comparativa con otros procesos de integración, encuentra incluso que en el ámbito centroamericano, el sistema centroamericano de integración, que vincula países como Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, ¿sí? Encontramos que han tenido una estrategia conjunta. No ha tenido, obviamente, las mismas alternativas y las mismas posibilidades que se han dado y que se están dando en el ámbito europeo, pero sin embargo, digamos, avanzaron hacia una estrategia, entendieron que había una crisis sanitaria global con un particular impacto a nivel regional, en donde era necesario tanto buscar, digamos, los objetivos en materia de salud, como también los objetivos en el ámbito económico, y guiarnos por el principio de solidaridad, porque en realidad la integración regional supone o presupone el principio de solidaridad, que los europeos lo tuvieron en ese sentido como piedra basal para toda la estrategia común. En el caso del Mercosur, desde el minuto 1 no se hizo nada. Y por lo contrario, no solamente que no se hizo nada, no se advirtió que el Mercosur podía ser, digamos, una plataforma para un mejor acceso a las vacunas, para una negociación, digamos, mucho más fuerte de estos 4 países, sino que todo lo contrario. Obviamente estamos hablando del presupuesto de negociar conjuntamente. Lo que se hizo fue, en el ámbito incluso de negociaciones comerciales, ya más o menos aceitadas o que pueden ir avanzando, se fue para atrás diciendo en realidad, y esto por caso Argentina, no vamos a seguir, digamos, hubo declaraciones de no vamos a seguir participando en estas negociaciones, no nos interesan, están yendo muy rápido, nosotros vamos por otro camino. Después
hubo algunas declaraciones en sentido contrario, quisieron que se interpretara de otra manera. Esto fue allá por, digamos, mayo, junio del año pasado, pero lo cierto es que, más allá de las contradicciones, evidentemente era imposible que en ese contexto, donde ni siquiera los cimientos más o menos sólidos del Mercosur estaban en pie, se los ponía en duda, y nuevamente se los puso en duda recientemente en la cumbre de presidentes, motivada por el aniversario del Mercosur, en donde parecía todo lo contrario, parecía más el funeral del Mercosur que el aniversario de 30 años del Mercosur. Lo cierto que evidentemente impiden ver este proceso como una plataforma para hacer frente a esta crisis sanitaria que nos involucra a todos y que muchas veces, se nos imposibilita a nuestros estados pensar en términos globales, pero al menos poder pensar en términos regionales, en donde en mayor o menor medida tenemos una situación o un escenario bastante particular. Es lamentable que esto no se haya visualizado en estos términos. Creo que no hay mucho lugar, para esta estrategia a nivel regional, porque no hay, y esto tiene que ver con cuestiones más de fondo, que hacen a la integración regional en nuestros países, en donde, a diferencia de lo que pasa en Europa, los intereses comunes nunca predominan, siempre el interés nacional de cada estado, el sálvese quien pueda, prevalece, y esto es muy lamentable, en donde estos presidencialismos tan arraigados hace que cada uno quiera ser el líder de su propio país y que la posibilidad de acuerdo es imposible, que sea una utopía, decir, vamos en este punto que nos interesa tanto, como puede ser la salud pública, como puede ser afrontar esta crisis sanitaria, decir, bueno, vamos a delegar en alguna autoridad concreta este tema para que negocie por todos. Eso es imposible. Si eso se ha manifestado imposible, a lo largo de estos 30 años del Mercosur, y lamentablemente ante este escenario tan particular, tan impensado hace poco tiempo atrás, en donde, podía ser una crisis que diera lugar a una oportunidad, como se suele decir, y esa oportunidad podía estar en el Mercosur, lamentablemente también se desaprovechó. Yo creo fervientemente en que la integración regional de nuestros países es posible, pero evidentemente todavía queda un largo camino. En ese sentido hay mucho para replantear. Ojalá podamos en algún momento sentarnos de acuerdo, juntos, ponernos de acuerdo, dejar las diferencias de lado, dejar las posiciones ideológicas coyunturales de un presidente, de otro, que hacen que, el Mercosur en definitiva, y el proceso de integración que nos toque, más allá de este o cualquier otro que podamos afrontar, se termine diluyendo. Es una pena, haber transitado 30 años para llegar en alguna medida a esta conclusión, que no es la deseada, pero yo creo de todos modos que tenemos que tratar de ir en ese sentido. Es complejo, es difícil, pero espero que en algún momento dado nos demos cuenta, y que en estos distintos ámbitos en donde se está haciendo un balance y perspectivas del Mercosur, bueno, lleguemos, a poder hacer un mejor diagnóstico de lo que hay y tener mejor perspectivas de futuro. En este tema que hoy nos toca y nos convoca a todos, como en muchos otros que hacen al desarrollo de nuestros pueblos. Muchas gracias. A ustedes. Doctora Luciana, muchas gracias por su ponencia, muchas gracias, de verdad brillante. Les digo a todos que si tienen alguna cuestión, que pongan en el chat, y al final de las ponencias vamos a hacer todas las preguntas. Ahora presento a la doctora Gislene Cremaschi Lima. Como nossa colega do Brasil, vou apresentar em português. Ela é advogada, formada pela FMU, especialista em Direito Civil e Direito Médico, estudante do Programa de Atualização em Ciências Jurídicas, válido para o doutorado da Universidade de Buenos Aires, participante do Grupo de Estudos de Direito Sanitário da Universidade de São Paulo, inscrita no Programa Futuro da Saúde, Aspectos Legais, Ensino Einstein, e membro da Comissão Especial de Estudos de Contencioso de Volume da OAB São Paulo.
Doutora Gislene, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. A palavra é sua. Olá, boa noite a todos. Tenho a honra de participar hoje por esse convite do Dr. Nelson e tenho a gratidão do Dr. Ricardo Rabinovich, assim, que é uma pessoa a quem eu tenho uma grande admiração. Sou grata por ele sempre insistir que eu vou além daquele que eu penso. Obrigada, Dr. Ricardo. A todos eu quero deixar essa deferência no meu nome. Bom, eu estou aqui para falar sobre esse tema tão complexo, como todos os expositores anteriores já disse. Infelizmente, no Brasil, o negacionismo do nosso Executivo Federal é o grande obstáculo que fez com que todos os erros e omissões aqui, que levou o país hoje ao epicentro dessa pandemia, de 350 mil mortes, e que isso corresponde a 30%, né, de mortes mundiais. Isso é uma situação caótica que estamos vivendo. Como imaginei que falariam muito sobre a parte jurídica, então eu fui buscar um caminho para a gente poder mencionar e conversei com a comunidade médica, que estão à frente, né, dos atendimentos, dos hospitais, né? E eles chegaram a uma conclusão que, para a gente poder sair deste meio, desse impasse criado, isso seria apenas e tão somente se nós tivéssemos mais investimentos na ciência. Porque com a ciência, né, nós poderíamos avançar nos estudos de pesquisas de vacinas, né, e de medicamentos para o tratamento também da Covid, não só de vacinas. O Brasil, acredito que aí na Argentina também foi tardia esse início de vacinação, que deixou todo mundo à beira do abismo, né, político, por conta de não terem esses retornos, né, de compra, de vacinação, e os outros países foram avançando. Ainda a Argentina começou antes que o Brasil. Bom, dito isso, o que a gente pode fazer a comunidade médica nos ensinou? Disse assim que o que a vacina vai fazer? Ela pode, a vacina não, perdão, a ciência, ela pode ter a verificação dessas mutações, se essas vacinas que estão já em andamento, elas atenderão a essas mutações, e se ainda os imunizantes, os efeitos desses imunizantes, de cada vacina, quanto tempo ele durará. Isso é importante, essa análise. E o que é preciso para essa pesquisa acontecer? Os investimentos. No Brasil, o nosso Executivo Federal, ele tinha à disposição mais de 400 milhões para investir em pesquisas. Houve um corte e ele investiu apenas e tão somente 120 milhões. Isso afastou totalmente a possibilidade de sairmos dessa crise. Não tinha como, né? Não leva adiante nenhum centro de pesquisa, nenhum governo estadual, ele é criticado porque ele tenta pesquisar. Então, perdão, o que foi feito? Está sem microfone, Gislene. Alô, alô, oi, perdão. Agora voltei. Sim. Desculpe. Olá, agora? Tá. Voltando. Então, assim, voltando a falar que a pesquisa seria a parte que poderia salvar a nação.
temos vários institutos aqui no Brasil que estão fazendo pesquisas de novas vacinas, seja ele o Butantan, com a nova vacina Butanvac, que foi anunciada pelo governo estadual de São Paulo, em meados de março, e no mesmo dia a Versamune, que foi anunciada pelo governo federal. Essas vacinas, elas estão sendo fabricadas no Brasil, estudadas, porém com tecnologias de outros países, né? É importante ainda dizer que há um estudo da Covaxin pelo Einstein, que tem estudado, ela não foi aprovada pela Anvisa, né? Uma vez que onde ela é fabricada não foi aprovada, e a Sputnik ainda não foi aprovada por falta de documentação. Então, existem esses estudos, porém, eles vão a passos lentos, não há um investimento, o governo federal não disponibiliza, então fica vindo sempre a rede privada que insiste e investe nessas vacinações, esses estudos de vacinas. Há outras vacinas ainda em estudo no Brasil. Tem a vacina nasal, a Nunovacina, só que todas elas estão muito distantes de poder colocar a público, né, a vacinação. A gente não pode deixar de dizer que o mais importante, a prioridade hoje, sem dúvida, ela é a vacinação em massa, né? Que seria a imunização de toda a população para estancar a disseminação da Covid. E o continuamento do investimento, né, na ciência para perseguir no tratamento da cura da vacina e as suas consequências. A comunidade médica que está à frente de todo esse tratamento, e eles insistem nisso, né, na ampliação do estudo da vacina, no estudo da ciência, porque eles não aguentam mais toda essa linha de frente, a falta de medicamentos, de suprimentos, de oxigênios, e eles veem a morte todos os dias. Estão acabando, os médicos eles estão num estágio físico e mental, né, dilacerado, acaba tendo o corte de médicos na linha de frente, porque os hospitais vão ficando superlotados, com todas essas faltas de medicamentos, e os médicos não conseguem atender a tudo e a todos. Leitos de UTI que não se tem, hoje aqui no Brasil eles estão quase 100% novamente de leitos de UTI, na Argentina não sei, doutor Ricardo, como está aí, né? E isso faz com que essa comunidade médica, eles pleiteiem para que tenha um investimento na saúde e na ciência. Sem isso, acredito que a gente não consiga sair desse imbróglio, né, que seria essa pandemia tão triste que assola o nosso país. Paralelo a isso, né, como vem se agravando o passar do tempo, com certeza a situação econômica fica difícil, a fome, isso dificulta até a saúde da pessoa que pode ser contagiada pela Covid e aí ela não ter a imunidade para poder até receber essa medicação. Isso é o que a comunidade médica conversou comigo, me expôs com muito carinho, né? E eu queria passar para vocês que realmente o importante é esse investimento na ciência, que eu acredito que não só aqui no Brasil, como também, né, no Mercosul, como brilhantemente disse a doutora Luciana Scott, né? E eu quero deixar uma reflexão que acredito que seja muito importante, né? Meu Deus. Que é só um pensamento, tá? De Mahatma Gandhi. Os 7 pecados capitais responsáveis pelas injustiças sociais são riqueza sem trabalho, prazeres sem escrúpulos, conhecimento sem sabedoria, comércio sem moral,
política sem idealismo, religião sem sacrifício e ciência sem humanismo. Acredito que com isso a gente consiga caminhar todo mundo juntos, né, para que a gente consiga sair dessa epidemia, dessa pandemia e ter uma vida melhor. Eu agradeço a oportunidade de estar falando, peço desculpas se me avancei e falei um pouco rápido. Obrigada, doutor Ricardo e doutor Nelson. Um abraço. Muchas gracias, Gislén, por tu presentación, que fue realmente excelente y muy, muy linda. Ahora le pasamos la palabra al doctor Jorge Berbere Delgado, que es abogado, residido en la Universidad de Buenos Aires, es doctor también de la misma casa y tiene una amplia experiencia en el derecho de la salud. Doctor, no le quiero sacar más tiempo para su presentación. Un gusto escucharlo. Bueno, muchas gracias. No sé si se me escucha bien, Ricardo. Perfecto. Elizabeth. Bueno, he escuchado con atención todas las ponencias de los grandes profesores, doctores que nos acompañan. Me resta, diríamos, hacer algún tipo de reflexiones desde la bioética. Mi formación actual es trabajar mucho dentro de lo que es la ciencia de la supervivencia. Y diríamos que en estos últimos años, quizá a partir de la segunda mitad del siglo XX, tenemos una construcción de unas nuevas realidades que fueron diagramadas a partir de los avances ditirámbicos de la biociencia, de la biotecnología. También ingresamos en una era planetaria, en una era de la globalización. También estamos en pleno apogeo antropocéntrico, en la hiperinflación, en la economía del conocimiento y también, lamentablemente, en la era del calentamiento global. Diríamos que estamos enfrentando la poshistoria, estamos enfrentando, como decía Max More, al transhumano o al poshumano. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos en una situación de vulnerabilidad, nos encontramos en el dilema de tener que enfrentar dentro de estas nuevas realidades que hace más de 50 años estamos viviendo con esta pandemia, con el COVID-19. Y como decía Ricardo al principio, cuando se ponía a consultar qué han hecho nuestros países, si han hecho algo, y bueno, no hemos hecho nada. ¿En qué hemos colaborado? Nada. ¿Qué hemos hecho? Todo nos ha salido mal. Descubrimos conflictos sociales, políticos, económicos. Nos ha producido una sensación que hoy mantengo de un nihilismo social, de una negación a todo principio y fundamento moral u objetivo del conocimiento, en un debate sin sentido, como ser el que nuestros políticos vienen produciendo, nuestros economistas, en privilegiar la vida o la economía, cuando ambas cuestiones son profundamente relevantes para todo ser humano. Vemos y escuchamos los discursos tanto del presidente brasilero como del presidente argentino, en una disputa sin sentido. Parece que no estamos tomando conciencia, parece que no toman conciencia de la gravedad actual. No estamos aprendiendo mucho, lamentablemente. Lamentablemente estamos, diríamos, enfrentando día a día y debatiendo una postura dentro de un manejo de confort. O sea, cada uno se ubica dentro de aquel sector que dice o que piensa igual que nosotros, construyendo enfrentamientos día a día a través de la famosa grieta. Y esto no pasa en la Argentina, pasa también en Brasil, pasa en muchos países. Estamos viviendo este futuro incierto, y a la hora de definir qué futuro pretendemos para nuestros países, no solamente tenemos que definir para nuestros países, sino qué futuro pretendemos para el mundo. Interrogantes que inexorablemente debemos enfrentar y responder. Quizás acá decía el doctor Nelson, ¿no?, cuando hablaba de uno de los fallos del Tribunal Federal, y nos hablaba de la precaución y la prevención. Pero también entiendo que hay dos enseñanzas que nuestro pueblo también tiene que enfrentar y aprender, que es la humildad como primera cuestión. Y la segunda cuestión es la prudencia, y también esto que decía la Corte, que era la prevención.
¿Por qué hablo de la humildad? En la era de estas nuevas realidades, muchos hemos creído que era una sociedad sin límites. De hecho, tanto la NASA como Google han constituido y han formado la Universidad de la Singularidad y de las Ciencias Complejas, donde el rector en el año 19 nos dijo que la humanidad, quizás antes del año 2050, llegaríamos a vivir 120 años. Nos hemos apartado profundamente con esta soberbia, ¿no?, de la mirada en el otro. Estamos inmersos en un propio proyecto, tanto el pueblo argentino, como el pueblo brasilero, como el pueblo chileno, como el pueblo del mundo, y inclusive más ditirámbicamente, como sucede en los países centrales, estamos construidos para un proyecto propio, para un proyecto egoísta, donde solo pretendemos optimizar el rendimiento. Somos sujetos sobreexigidos, con una ética como una única meta, y una única ética que es la eficiencia y la optimización personal. Así continuamos un proyecto de vida indiferente a todo lo que nos rodea, en una sociedad, diríamos, en una sociedad del rendimiento y transformándonos en una sociedad del cansancio. Creemos que como principio y como tarea fundamental de nuestros pueblos es la conciencia con humildad de nuestra propia vulnerabilidad, despojándonos de nuestra omnipotencia ridícula. Otra de las enseñanzas que debemos tomar es la prudencia, que no significa no tomar riesgos. Por el contrario, la prudencia es tener una mirada en perspectiva futura, cosa que no estamos haciendo, y obrar en consecuencia. Es la capacidad de obrar evitando que se produzcan acontecimientos disvaliosos, tomar decisiones, pero decisiones que beneficien a todos. Les cuento, la pandemia, y no es algo que he dicho yo, la pandemia por la que atravesamos ya hace un año y no sabemos cuándo va a terminar, era una situación, algunos han dicho, es una situación novedosa, sin embargo tenemos cada 100 años, es sorpresiva, como diríamos la alegoría del cisne negro. Pero en realidad, este evento que dicen inesperado, es un evento que fue de alguna manera previsto por la Organización Mundial de la Salud ya en el año 2019, por el Comité de Expertos pertenecientes a la Junta de Vigilancia y Monitoreo para la Preparación Mundial. Nos hablaba nos decía, estamos en un mundo en peligro, tenemos que prepararnos, tenemos que preparar al mundo para poder soportar esta emergencia sanitaria, como han hablado y como muchos enunciados de las Cortes, de la Corte Interamericana. Esto, les cuento, se puede ver publicado en el diario El País del 5 de octubre del 19, titulado El mundo tiene que prepararse para una gran pandemia letal. ¿Pero qué hemos hecho? Nada. ¿En qué nos hemos constituido si todo el día vivimos discutiendo? Si todo el día decimos que esta vacuna sirve, que la otra no, que una es veneno, que no nos podemos vacunar. ¿De qué nos sirve llegar a este excesivo o estos avances tan profundos de la biociencia y de la biotecnología? ¿Qué hemos aprendido? Pero la pregunta, diría yo, ¿qué podemos hacer nuestros pueblos? ¿Qué puede hacer Brasil y Argentina para tener algún tipo de integración desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista de las emociones, del sentimiento por una patria grande? ¿Qué podemos hacer en el mundo? Muchos hemos aprendido a partir del trabajo bioético, de algunas reflexiones de filósofos, de economistas, inclusive cuando lo escucho a Ricardo, a sociólogos, a muchos actores de la ciencia. Y diríamos, también hemos escuchado, fundamentalmente cuando nos habló el Papa Francisco, propuestas para un cambio de paradigma económico, social, cultural, de manera global. ¿Y cuál sería el modelo? Ahí definió algunos de nuestros amigos, inclusive Samiagui y otros, como un modelo llamado de resiliencia transformadora. ¿Y qué significa esto? Que creo que es importante transmitirlo y reflexionar en esto. Este modelo transformador tiene que tener la suficiente capacidad
para que los pueblos más pobres puedan salir de esas situaciones tan graves de vulnerabilidad y fragilidad. Porque no nos olvidemos que Brasil, con sus 210 millones de habitantes, tiene casi un 30% de pobreza, que nuestro país, con 50 millones de habitantes, tenemos hoy más de un 50% de pobreza. ¿Y qué se ha hecho eso? ¿Cómo podemos salir de esta circunstancia? Sin duda que tenemos que proponer y conseguir herramientas capaces de revertir ese modelo de acumulación salvaje por parte de unos pocos, donde el mundo actual, menos del 1% de la población mundial, bordeando los 8.000 millones de habitantes, concentra casi el 99% de pobreza. Pero ¿cuáles son estas propuestas de transformación? Y tenemos que buscar algunas, y tenemos que reflexionar, y tenemos que discutir. Nos podemos oponer a la monopolización del poder económico por parte de ciertos sectores, por parte de ciertas empresas. Miren, con solo ver el sistema económico actual, donde está desprovisto de toda justicia distributiva, de toda justicia social. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de lo que es GAFAM, que es un acrónimo que representa a las empresas más importantes que manejan la conectividad y las redes sociales. Representan Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, que manejan un capital total que supera el PBI de muchos países. ¿Y por qué? De países como Portugal, inclusive quizás como el de Uruguay, el de Chile, países donde el PBI no alcanza para poder solucionar los problemas de la gente. Pero ¿qué pasa con estos? Miren, este grupo llamado GAFAM, en este último año, ha concentrado ganancias de casi $1.000 millones. Es obsceno. ¿Y saben lo que hacen con muchas empresas? Las mandan a los paraísos fiscales. No las ponen dentro del aparato productivo. GAFAM sin duda domina y creo que dominará el mundo digital. Los conectados a la red en el mundo aumentan día a día de manera exponencial. Actualmente llegamos a casi el 60% de la población mundial que tiene medios precarios, muchos, y otros deficientes también, el 60% de la población mundial. En el año 19 leí en algún lugar que el número de usuarios o internautas alcanzaba a más o poco más de 4.000 millones de habitantes del país, casi un 50 y tantos % de la población mundial. También tenemos que empezar a debatir y a redefinir qué modelo económico social de bienestar para la vida del ser humano. Y me refiero al modelo que hoy impera, un modelo lineal de producción. Y tenemos que modificar ese modelo, porque es un modelo que consume, es un modelo que no recicla, que se consume la materia prima. No sé el tiempo, Ricardo, discúlpame cómo ando, pero bueno, ya termino. Por un modelo, diríamos, circular, por un modelo circular, tanto en el ámbito público y en el ámbito privado. Pero ¿qué pasa? ¿A quién le interesa el modelo circular? A los verdes, diríamos. Una economía verde. A los países centrales no les interesa. Le interesa un escenario de consumo, porque eso provoca la acumulación capital. Nadie discute si tenemos que ir al modelo lineal y tenemos que no generar más residuos. Esta economía verde es la que hace sostenible el ambiente, como ello también beneficia a la salud. También tenemos que concebir, hablamos mucho de la salud, de todo el trabajo de la prosalud, pero ¿qué es? ¿Cómo logramos eso? Yo creo que no podemos resolver con estos principios, diríamos, de la salud como un interés público, no. Es más que eso. La salud es un bien común. Hay que eliminar, hay que luchar. La población, nosotros, los pueblos tenemos que luchar para que eliminar los patentamientos. Tuvimos la experiencia en la Argentina cuando en la década del 60 el presidente Ilía quiso nacionalizar los laboratorios y de alguna manera hacernos cargo de la producción de los medicamentos. En la Argentina duró muy poquito, lo echaron directamente, ¿no? Eliminar ese patentamiento.
ya terminamos. La salud debe interpretarse como un bien común para la humanidad. Materializar y garantizar para todos los habitantes esto que el Papa en algún momento definió como las 3T: techo, trabajo, tierra. Modificar el funcionamiento financiero y muchísimas otras cuestiones más. Sin duda, como dijo Luciana, sabemos que la solidaridad es fundamental como principio para la organización social, puesto que permite a los desiguales alcanzar la igualdad. Creo que con este debate y formular otras, como qué hacer con los paraísos fiscales, como qué hacer en muchos aspectos en esto que es la economía financiera, que es 6 veces más que la economía real, que la economía productiva, donde los países pobres nos tenemos que endeudar a un 7% de intereses para poder subsistir y para poder organizarnos. Es absolutamente obsceno, no sé qué palabra más usar, ¿no? Sin duda sabemos esto, que la solidaridad es fundamental como principio, puesto que permite a esto que lleguemos y alcancemos la igualdad. Pero también creo que hay algo más importante, ¿no? Y muy importante, que es incluir o adherir a este concepto de solidaridad el concepto de fraternidad, donde permite que los iguales sean diversos y diferentes y que se respete esas diferencias. O sea, estos dos conceptos de solidaridad y fraternidad creo que es la única manera en la que podemos convivir. Y creo que, en definitiva, el pueblo, los pueblos, la gente, nosotros, los seres humanos, en este concierto donde hoy Ricardo decía que no sabemos si vamos a seguir viviendo, si hoy vamos a tener la destrucción de la humanidad, creo que es momento de empezar a actuar y a reflexionar, y que esto, que felicito a Ricardo, estas discusiones sobre la integración jurídica entre nuestros países, que hace 30 años estamos luchando y que solamente nos ha interesado la economía, nos interesen otras cosas, nos interese la cultura, las emociones, crear, borrar fronteras, poder abrazarnos como países, como latinos, y creo que eso es imperioso, es una pasión civil, es la pureza del pueblo, es el desprenderse, es la esperanza y es la creatividad. Les agradezco, disculpen todo lo que acabo de decir, pero la verdad es que me conmueve el momento histórico que vivimos y esperemos poder abrazarnos. Les mando un gran cariño y gracias. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, profesor Jorge. De verdad que brillante. Cerramos con un broche de oro. Ahora yo paso la palabra al profesor Ricardo. Si quiere empezar con las preguntas. Si alguien más tiene preguntas, puede poner en el chat. Tenemos una pregunta, profesor Nelson. Tenemos una pregunta de Marisol Mandarino, que yo creo que como se ha retirado Clever, me parece que Clever se ha tenido que ir, entonces le hacemos la pregunta a Ghislaine. Do ponto de vista jurídico, é possível defender o lockdown durante a pandemia? Muitos argumentam que não é possível limitar os direitos, as liberdades, eu acho que é as liberdades individuais de ir e de vir. Tua é a palavra, Ghislaine? Boa noite. Do ponto de vista jurídico, acaba sendo um ponto diferenciado, porque, de fato, na nossa Constituição há o direito de ir e vir. Todavia, a pandemia ela é um evento acima para a saúde de todos. Então, poderia ter sido feito isso
no início com algum pedido de algum decreto, né, que fosse feito isso para a gente poder levar isso adiante. Ninguém, não houve esse pedido, não temos essa determinante, né, esse regulamento legal, para que seja feito isso um lockdown federal. Os governantes, eles têm a liberdade e eles fizeram algumas restrições, fases emergenciais, e algumas cidades menores aqui no Brasil utilizaram-se do lockdown, que aí eles conseguiram fazer numa concentração menor. Agora, um lockdown federal, aí isso teria que ter um argumento para que uma legislação, né, um decreto para que isso fosse determinante. Aqui no Brasil nós não tivemos isso. Respondi, professor? Obrigado, Gislene. Eu quero dizer uma coisa aqui. Eu vou falar com... Eu peço desculpas, que eu não quero ferir ninguém. Mas eu notei que, em geral, tanto as perguntas quanto as exposições brasileiras estiveram mais dirigidas ao Brasil, enquanto que as argentinas estiveram mais dirigidas à integração. De forma global. E eu fico triste disso, porque eu acredito que temos que, uma boa vez, começar a pensar de maneira mais internacional. E não entendo como, num evento sobre a integração, não falamos do outro, falamos apenas do Brasil. Então, imagino, se os argentinos também tivessem falado somente da Argentina, ou a reunião de hoje tivesse sido uma conversa de surdos, um encontro de sordos, onde cada um fala de seu país, da sua realidade. Então, como vamos nos integrar? Não entendo, não entendo. Eu quisiera destacar a los dos brillantes coordinadores. Primero quiero felicitar las 4 exposiciones, porque la verdad es que fueron muy buenas. Hay algunos elementos que me permití extraer para ver qué dicen los dos queridos coordinadores. ¿Qué pudimos haber hecho? Y yo fundamentalmente creo que cuando con Nelson planteamos este evento es qué pudimos haber hecho en conjunto. O sea, no qué pudo haber hecho Brasil y qué pudo haber hecho Argentina, sino qué pudimos haber hecho juntos, qué pudimos haber hecho ambos países juntos. O mejor, como plantearon Luciana y Jorge, qué pudimos haber hecho tal vez más países juntos, que pudo haber hecho todo el Mercosur, que pudo haber hecho toda Sudamérica. Yo en lo personal, aquí veo muchos hermanos y hermanas de Chile. Yo sigo sin poder entender cómo Argentina y Chile pueden no hacer las cosas juntos. La verdad que es algo que sigo sin poder entender. O sea, yo no entiendo Argentina sin Chile y a Chile sin Argentina. Es una cosa que mi cerebro no me permite ver a uno de los dos países sin el otro. Quizás el hecho de que mi hijo mayor desde hace muchos años vive en Chile y que yo en los últimos años he comenzado a trabajar cada vez más en universidades chilenas, especialmente en la querida Universidad de Chile, pero también ahora en la Universidad Central y demás, me genera esta sensación de que no entiendo cómo podemos tener una realidad tan distinta. Y ahora estamos diciendo, bueno, ¿cuál de las dos vacunas chinas es la que funciona? ¿La de Chile o la de Argentina? Bueno, hermano, teníamos que haber trabajado esto en conjunto, por Dios. No la vacuna de un lado de la cordillera, la vacuna del otro lado. Los dos teníamos que trabajar. No puede ser que la unidad de cuidados intensivos de un país tenga lugar y la del otro no tenga. Tenemos que poder manejarnos con las dos bases de cuidados intensivos de ambos países. No puede ser, no termino de entender, discúlpenme, pero no termino de entender. Creo que surgió claro que tendríamos que haber trabajado en la compra de vacunas en conjunto.
que tendríamos, tú no necesitas levantar la mano, Nelson, tú eres el dueño de casa, tendríamos que haber trabajado en la compra de vacunas en conjunto. Teníamos que habernos puesto en conjunto, como bien dijo Luciana, a tratar de conseguir las vacunas. Y acá esto se vincula con lo que dijo Gisleni. Investigar en conjunto. Investigar en conjunto. La Universidad de Buenos Aires tendría que haberse puesto a trabajar junto con la Universidad de San Pablo, tendríamos que habernos puesto a trabajar en conjunto, tendríamos que haber creado equipos conjuntos de investigación. Esto que estamos haciendo nosotros acá, desde el humilde Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, esto tenía que haberse hecho, como bien dice Rodrigo Rodríguez del Papa en el comentario que está poniendo en este momento en el chat. Tendríamos que haber creado equipos conjuntos de investigación que se pusieran a trabajar sobre las vacunas, sobre las, como bien dijo Gislene, las medicaciones, los medicamentos que se pueden usar para la recuperación de las personas enfermas. No puede ser que dos países que tienen la capacidad, sumo a Chile también, sumo a los demás países del Mercosur, países que tienen una capacidad de investigación extraordinaria, que tienen universidades que están reconocidas entre las primeras universidades del mundo, no puede ser que no se pongan a trabajar en conjunto. No puede ser, es algo inconcebible. Destaco algo que dijo también Luciana, en el sentido de que, y que también surge de la exposición excelente y además tan fuerte, tan carismática de mi querido, dilecto, admirado amigo Jorge, que debemos pasar por encima de las diferencias ideológicas momentáneas de cada gobierno. Nuestros países son democracias, gracias a Dios, y son democracias rotativas, donde durante este periodo gobierna este partido y el periodo siguiente va a gobernar otro partido posiblemente, y el periodo siguiente va a gobernar otro partido. Y puede ser que nos caiga más simpático un presidente o una presidenta que otro que otra, pero no podemos supeditar que nos llevemos bien y que hagamos emprendimientos conjuntos, incluso frente a elementos como la salud de nuestra gente. No puede ser que lo supeditemos a que estemos o no estemos de acuerdo con las ideas políticas de quien gobierna en el país vecino. No puede ser. Nosotros no tenemos que pensar en el presidente de Brasil o el presidente de Argentina o el presidente de Chile. Tengo que pensar en el pueblo de Brasil, el pueblo de Chile, el pueblo de Argentina, el pueblo de Uruguay, el pueblo de Perú, el pueblo de Ecuador, del país que sea. Entonces tenemos que tener, y esto lo destaco mucho de lo que dijo Luciana y surge también de lo que dijo Jorge, tenemos que pasar por encima de estas cosas. Además, pensar que los presidentes cambian, los partidos van rotando. Gracias a Dios nuestros países se están consolidando ya de manera, creo yo, que definitiva, como países democráticos, donde asumimos que como una de las cuestiones que suceden en la democracia, hoy gobiernas tú, mañana gobierna él, mañana gobierno yo, mañana gobierna ella, y esto va cambiando. Entonces hay que, creo yo, encarar esto. Y luego destaco muchísimo de lo que dijo Jorge, el tema de que si no repensamos las estructuras macroeconómicas, si no repensamos el esquema macroeconómico y la manera de pensar económicamente o socioeconómicamente o jurídico-socioeconómicamente nuestras realidades, no sé si va a servir hacer emparches en aspectos pequeños, concretos. Es muy difícil. Yo realmente creo que uno de los grandes factores que quedó en evidencia con la pandemia es que el mundo está económicamente moviéndose sobre criterios equivocados. Criterios que no traen felicidad,
criterios que traen tristeza, que traen dolor, que traen desazón. No me extraña, porque es la realidad que teníamos. El coronavirus mostró las cosas, iluminó los rincones oscuros, pero no aportó cosas que no supiéramos de antes. Yo pienso que el auge de las drogas pesadas en el mundo tiene que ver muchísimo con la terrible insatisfacción que se ha generado a través de nuestras culturas. No estamos realmente generando felicidad ni generando optimismo en la gente ni nada. En medio de todo eso, como bien dice Jorge, nos avisaron y nos volvieron a avisar. En medio de todo eso estalló una pandemia. Y la verdad, estamos destruidos. Estamos muy mal porque sobre una realidad de tristeza, de desesperanza, un mundo en el cual la alegría surge de estupideces y los modelos a seguir son personas de un vacío total y notable. Entonces, en medio de todo eso, nos cae una pandemia y no tenemos fuerza espiritual para ir contra esa pandemia. No tenemos fuerza espiritual para ir contra esa pandemia. Estamos vacíos frente a un desastre y estamos vacíos y tenemos que ponernos a pensar. Ahora es el coronavirus. No sabemos cómo va a comportarse esto, como bien dijeron ustedes, no sabemos. Esto es el coronavirus. La próxima puede ser otro virus, otro tipo de enfermedad, pero luego hay otras cosas. Luego hay otras cosas. Yo me pregunto, si no nos pudimos organizar en el mundo para vacunar a nuestra población a un nivel global, ¿cómo haríamos para destruir un meteorito? ¿Cómo vamos a hacer para destruir un meteorito cuando nos están avisando que de acá a no muchos años vamos a pasar por un riesgo de varios meteoritos que pueden pegar en la Tierra y terminar con la vida en la Tierra? Y tenemos la tecnología para destruir esos meteoritos en el espacio. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no sabemos, ni siquiera somos capaces de comprar vacunas y dar vacunas para la población del mundo? ¿Cómo vamos a hacer un sistema de destrucción de un meteorito? O sea, es terrible que los humanos seamos tan imbéciles, discúlpenme, es terrible. Realmente no se puede entender. En este caso es Brasil y Argentina, puede ser Chile y Argentina, podemos ser todo el Mercosur, puede ser toda Latinoamérica, es el mundo en general. Es el mundo en general. Es el mundo en general. Por favor, tratemos de no suicidarnos en masa, tratemos de hacer cada una y cada uno de nosotros su granito de arena, su pequeño esfuerzo. Integración jurídica es integración en general, es ese abrazo fraterno del que hablaba Jorge Berbere, es ese abrazo fraterno, es esa fraternidad que tendría que ser natural en el ser humano. Esto es asombroso. Tenemos una preguntita para Luciana. Pregunta, dice, no, yo creo que decía preguntita. De Franco, que dice, ¿cuál cree que va a pasar? Pienso, ¿qué cree que va a pasar si Argentina se alejara del Mercosur y se alejara del mundo? ¿Cómo va a hacer para conseguir vacunas? ¿Cree que este gobierno hizo todo mal? Bueno, vamos a ver. La pregunta es una pregunta de combate político. Estamos tratando de conseguir paz y futuro. Entonces, un abrazo muy grande, Franco. Querido profesor Jorge, Nelson y Elizabeth, ustedes tienen, se activan el sonido solo, no necesitan pedir la palabra. Yo ya me callo la boca y está pidiendo la palabra Jorge también. Entonces, se puede, yo aprovecho porque quiero hacer un comentario. Y así ya le damos la palabra.
Antes que nada, gostaria de saludar a minha querida Silvia, presidente do Foro Internacional, que está acá, e a professora doutora Andrea Gastron. Doutor Jorge, em Brasil, hoje se está discutindo muito, por lo que veo também na Argentina, a possibilidade de uma vacunação por particulares, que as empresas possam comprar vacunas para vacunar a seus empregados ou a sua diretoria, não sei como se vai fazer. Eu gostaria de ouvir o que pensas dessa criação de uma classe especial de pessoas vacunadas que vão estar à frente de toda a população. ¿Para quién es la pregunta? A doutor Jorge, por favor. Jorge, adelante. Conecta micrófono, Jorge. Ahí habilito. Ahí está. Nelson, un gusto. La verdad, cuando hablamos de la lucha y la concepción de la salud como bien común, también se expresa, y no sé lo que pasa ahí, ya no conozco lo que pasa en Brasil, pero creo que pasa lo mismo, se expresa la competencia entre lo público y lo privado. Si nosotros, acá en la Argentina, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o cualquier empresa puede comprar vacuna, pero es una hipótesis que no existe. La verdad que simplemente es un enunciado también para estar cada uno del lado de la grieta que más le interesa. ¿Por qué? Porque que vaya una empresa, quizá Techin o alguna de las empresas brasileñas más importantes, a comprar vacuna, indudablemente no puede competir con el Estado. Y es el Estado el obligado hoy de construir y constituir las herramientas necesarias para entender que es un bien común. Cada uno de nosotros somos quizás presa de esta puja. Yo lo escucho a brillantes economistas, donde dice, ¿por qué no liberamos? ¿Por qué no cada uno va? ¿Pero qué hago yo? Creo que una propuesta, no sé si en Brasil hubo, de una por una. O sea, si yo puedo comprar una vacuna, tengo que donar una vacuna para alguien que no tiene. Quizás sea una propuesta útil, quizás sea una propuesta para entender. Pero, ¿sabes lo que pasa, Nelson? Hoy estamos en un tema también que es para observar, ¿no? Que es la hipercomunicación. La hipercomunicación, y lo que llamaba el alemán coreano Yang Chul Han, habla de la psicopolítica. Cada uno está inmerso en el deseo del otro y nos manejan a partir de ahí. Estamos en la era de la hipercomunicación. ¿Y qué provoca la hipercomunicación? Que nos resta, que nos suprime el tiempo libre, los tiempos libres de silencio, de soledad. Leí algo no hace mucho tiempo de Michel Foucault, que estamos inmersos en la crisis contemporánea de la literatura, como crisis del espíritu, que impacta como crisis en la comunicación de la gente. Nos estamos diluyendo, nuestro espíritu está muriendo. Y esto también tenemos que observar. Cuando estos dilemas, como dije recién, de vacuna venenosa o de una que la China, la VAR y una y la otra, nos confunden. No creo que sea realmente entrar, disculpame Nelson, entrar en esta categoría de entender que todos pueden comprar, o sea, yo mando un mail a Pfizer, me van a mandar la vacuna, claro, me la podrán mandar. Rodríguez Larreta, que es el gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, dice que va a pedir vacunas. ¿Pero para cuándo? ¿Para el año 2022, 2023, 2025? Los estados, no podemos pensar que esta es una gripecita, como creo que dijiste vos, Nelson, al principio, o como dice Bolsonaro. Tenemos que estar atentos también al comportamiento que impone la digitalización, ¿no? La digitalización Jorge. De la cultura. Gracias, Jorgito. Sí. Muchas gracias. Discúlpame. No, al contrario, Ricardo. muchas gracias.
No, que Hay me otra... da la palabra. No, está bien, pero vale la pena. No. Hay otra cosa que planteaba Nelson y me interesa mucho la opinión de Luciana en ese sentido. Tenemos muy poquito tiempo, por eso, pero me interesa mucho la opinión de Luciana en lo otro que planteó Nelson también, que es el tema de cómo ves vos, Luciana, la existencia de aquellos famosos pasaportes sanitarios de que se habla ahora y la creación de una especie de clase de personas vacunadas. ¿Cómo ves esto desde el punto de vista jurídico, constitucional, de derechos y demás? ¿Qué opinas de esto? Y yo creo que, o sea, restringe, digamos, a todo tipo de derechos justamente porque, a ver, si todos tuviéramos el mismo acceso a las vacunas, es una cosa, pero no teniéndolos, es como que se van a crear diferentes clases o subclases, digamos, entre los que están vacunados, los que no, los que tienen una dosis, los que tienen dos, los que tienen tal vacuna o tal otra, que está toda esta cuestión de cuáles tienen más eficacia y cuáles menos. O sea, yo creo que, digamos, el camino no va por ahí. Digamos, creo que obviamente, uno de los sectores que están muy afectados tiene que ver con las cuestiones del turismo y se entiende y apuntan a ese, digamos, a fortalecer, digamos, ese nicho, pero creo que me parece que en la ponderación de valores, derechos de los ciudadanos, igualdad, no discriminación y turismo, derecho al turismo, derecho al ocio, me parece que está claro por dónde se inclina la balanza, ¿no? Y yo creo que, bueno, de hecho, es uno de los primeros ámbitos en donde la restricción se puede dar, se debe dar, y creo que no hay mucho para decir al respecto. Lamentablemente a todos nos gusta, o a la mayoría nos gusta viajar, conocer, etcétera, pero bueno, me parece que lamentablemente ahora tenemos que resignar ese individualismo, ¿no? Me parece que hay mucho individualismo en esto. Gracias, Luciana. Rodrigo Rodríguez del Papa dice, y me parece una buena reflexión, Nelson y Elizabeth, creio que a pandemia mostrou que é necessário que exista uma forma de criar cooperação entre a comunidade científica isenta de ideologia política e de fronteiras nacionais, ou seja, uma ciência sem fronteiras. Eu acho, sim, eu também penso que é perfeito. Rodrigo, meu querido e admirado amigo, eu te convido para que possas fazer a base de, agora eu te estou vendo, eu te convido para que escrevas a base de uma declaração que podemos colocar depois para ser assinada pelos membros da União Brasileiro-Argentina, da União Chileno-Argentina e as demais pessoas que queiram acompanhar uma decisão, uma declaração nesse sentido. Creio que todos e todas concordamos contigo em que, evidentemente, como surgiu das exposições hoje, devemos começar a trabalhar no sentido de criar, vamos ver, gente querida, foi tão difícil hoje se reunir e conversar juntas e juntos, foi tão difícil criar, ou seja, por que não o podem fazer também os médicos, os biólogos? Por que não se pode fazer isso também nas ciências da saúde e demais? Temos que colocar interesse nisso. Queridos Nelson y Elizabeth, por favor, una reflexión final y luego invitaré al evento de mañana. Adelante. Não, Rodrigo, não é que te sintas tu honrado. Honrados estamos nós. Honrados estamos nós. Obrigado. A trabalhar agora. Já tens que estar começando a trabalhar na declaração. Já. O que estás fazendo aqui? A trabalhar. Sim, vamos. Vai trabalhar, vagabundo. Tu lembras a canção? Vai trabalhar, vagabundo. Vamos. ¿Qué dicen Elizabeth y Nelson?
Yo quería hacer un pequeño comentario en relación con lo que dijo el doctor Jorge y con lo que dijiste vos, Ricardo. El doctor Jorge dijo en su ponencia que nos hemos olvidado de la mirada del otro, y no pude menos que acordarme de un filósofo que a vos te gusta mucho, Ricardo, que es Levinas, y creo que olvidarse es también olvidarse de que el otro existe. Y eso también lo encadené con otra frase que dijo el doctor Jorge, que la sociedad está cada vez más individualista. ¿Por qué? Porque si nos olvidamos de la mirada del otro, nos olvidamos de encontrarnos en el otro y de las necesidades del otro. Y eso es lo que está pasando justamente ahora, y es lo que puso esta pandemia tan de manifiesto. Que somos todos entes totalmente individualistas y que no pensamos en el otro, sino en salvarnos cada uno solo. Y entonces si pensamos en cada uno, salvarnos por nosotros mismos, no vamos a llegar a ningún lado. Porque acá tenemos que aprender, por lo menos de una vez por todas, es lo que yo pienso, que nos tenemos que salvar todos para poder llegar a un punto. Como dije al principio, cuando la pandemia comenzó, vimos cómo los países se robaban los insumos para intentar salvarse unos a otros. Y ahora estamos como los países tienen que hacer acopio de vacunas, no sabemos por qué, porque tener más vacunas no los van a salvar. Nos van a salvar que esté todo el mundo vacunado. Entonces creo que hay que volver a ese mirarse en el otro, encontrarse para poder llegar a un punto en común de todos, que es salvar a la humanidad. Nada más que eso quería agregar. Muchísimas gracias, querida amiga. Muchísimas gracias. Querido profesor Nelson, reflexión final. Solo dar gracias a todos una vez más por la oportunidad de nos unirmos, de discutirmos esta integración tan necesaria en estos tiempos tan tristes que pasamos. Como yo dije al principio, son meses grises y es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Espero que todos cuídense y que tengamos pronto la vacuna. Un gran abrazo a todos. Gracias, Ricardo, por abrirnos las puertas. Gracias, querido presidente de la Unión Brasileño-Argentina, por la integración jurídica. Gracias por habernos generado otro evento para pensar. Y como decía, y lo voy a citar una vez más, el gigante Paulo Freire, ¿cómo lo quiero a Paulo Freire? ¿Cómo lo quiero a Paulo Freire? El gigante Paulo Freire, lo importante son las preguntas y no las respuestas. Quiero agradecer la presencia de la querida vicedirectora del Departamento de Ciencias Sociales, la profesora doctora Andrea Gastrón, que nos ha estado acompañando todo el tiempo. También la querida secretaria del Departamento de Ciencias Sociales, que se tuvo que retirar luego, la profesora Isabel González Nieves, también ha estado y le agradecemos mucho. Agradecemos la presencia del Foro Universal por la Paz, profesor doctor Carlos Saavedra Lamas, querida Silvia Yurlani, te vemos que estás presente en el evento. Quiero agradecer muy de corazón la presencia de nuestras hermanas y hermanos de África, que aquí están, lo veo a Alcides, la vi a Lina Caloyas. África está en nuestro corazón y quiero invitar a todas y a todos para mañana, con las mismas coordenadas con las que ingresaron hoy, a las 18 horas, el Departamento de Ciencias Sociales tendrá mañana el enorme honor y la gran satisfacción de lanzar otro grupo más de estudio, investigación y producción científica, esta vez, como lo comentaremos mañana, generado por un amigo que lo estoy viendo en este momento, Mauricio Barbosa, Mauricio Alves Barbosa, que lo estoy viendo en este momento, y gracias al cual se ha generado este nuevo grupo de estudio, investigación y producción científica que se llamará Policía, Democracia y Sociedad. Yo creo que es muy importante trabajar sobre esta cuestión de la policía, que en última instancia, Mauricio, somos nosotros también, porque la policía es el pueblo de nuestros países y entonces realmente la relación entre la policía, la sociedad,
en un ámbito como este que nuestros pueblos han sabido conquistar, espero que para siempre, de democracia. Así que mañana ahí estaremos para escucharles. Habrá 3 expositores, Mauricio por Brasil, Alicia Merino por Chile y España, y Marquitos Giampani por Argentina, y ese será el inicio de muchos trabajos. Porque si ustedes se creen que el grupo de estudios se inicia por iniciarse, no, que se inicie significa a trabajar mañana. Así que a trabajar. A mí me gusta mandar a toda la gente a trabajar. Entonces, alguien dice, no le digas a Ricardo porque te manda a trabajar. Bueno, tal cual. A mí me traes una idea, te pongo a trabajar. Así de sencillo. Entonces, la cuestión es esta. Y no quiero cerrar la reunión de hoy sin mencionar, hoy con muy buena razón, mi querido Nelson decía, no es una gripeciña. ¿Cuántas veces más tenemos que decirlo? No es una gripeciña. Jorge lo recordaba ahora. Otro alumno más. Otro alumno más. José Edvaldo de Albuquerque. Dicho sea de paso, Mauricio, policía también. Delegado de policía. Otro alumno más. No quiero que se me mueran más alumnos del programa de doctorado, por favor. Otro más. Estamos ya en el orden de 20 alumnos fallecidos del programa. No es una gripeciña, es una enfermedad terrible que está matando mucha gente, mucha gente. Otro más. El viernes, en el acto de cierre de las actividades de este periodo, le brindaremos un homenaje, pero no quiero brindar más homenajes, por favor. No quiero brindar más homenajes. Hay que cuidarse mucho, hay que cuidarse enormemente, hay que cuidar a las familias, hay que generar una conciencia de que esto es muy grave, de que esto es muy grave. Hace un ratito Nelson mencionaba a George Khaled. ¿Cómo vamos a volver al departamento de posgrado? Y nuestro librero, nuestro querido sirio, nuestro querido inmigrante sirio que con su acento árabe nos vendía los libros y nos conseguía los libros. ¿Cómo vamos a hacer para volver sin Jorge? Sin Jorge Khaled, sin George Khaled. ¿Cómo vamos a poder hacer? ¿Cómo vamos a hacer para no encontrar a Milton Carballido cuando volvamos? ¿Cómo vamos a hacer para no tener la tesis de Leopoldo? ¿Cómo vamos a hacer? No te asustes, Luciana, es otro Leopoldo. ¿Cómo vamos a hacer para no tener estas cosas? Hay que seguir adelante, pero se necesita lo que dijo Jorge, se necesita fraternidad. No nos podemos abrazar físicamente, abracémonos con el corazón. Hablar de integración jurídica es hablar de abrazos humanos. El día que no entendemos que el derecho es la ciencia del amor, no entendimos nada. Muchísimas gracias por todo, gracias por estar, gracias porque sigamos construyendo el futuro juntas y nos encontramos, Dios mediante, entonces, mañana a las 18 horas. Un abrazo muy grande para todas y para todos.